En esta ocasión revisaremos el concepto de rango de una matriz. Antes de proporcionar el concepto de rango de una matriz, empezaremos definiendo dos conceptos que se utilizarán más adelante. Consideremos que tenemos una matriz A de tamaño m por n, como lo hemos escrito aquí. Además, también consideremos que podemos separar a dicha matriz en renglones o en columnas. Si separamos en renglones, estos renglones se denotarán como R1, R2, R3 y así sucesivamente, como se muestra en esta parte de aquí. Similarmente, si separamos la matriz en columnas, denotaremos a la columna 1 como C1, a la columna 2 como C2 y así sucesivamente, como lo hemos mencionado en esta parte de aquí. Bajo esta idea, definimos que el espacio que se pueda generar con los renglones R1, R2 hasta Rm se llamará espacio de los renglones. Y eso queda expresado en esta expresión que tenemos aquí. Todo lo generado con R1 hasta Rm es a lo que se le conoce como el espacio de los renglones. De manera similar, el espacio que se puede generar con las columnas se llamará el espacio de las columnas. Así, estas ideas quedan representadas con las dos expresiones. Observe que el espacio de los renglones lo identificamos como RA y el espacio de las columnas lo identificamos como CA. A continuación se presenta un ejemplo para mostrar cómo obtener el espacio de los renglones y el espacio de las columnas de una matriz. Y este es el ejemplo que vamos a trabajar. Empezamos con el espacio de los renglones. Al dividir esta matriz en renglones, resulta que nuestra matriz queda dividida de esta forma, donde a este primer renglón lo denotaremos como R1, a este renglón lo denotaremos como R2. Y por comodidad y considerando que no se altera de ninguna manera el análisis, podemos convertir estos vectores renglón en vectores columna, definiendo así los renglones R1 como se muestra en estas dos expresiones. Como estamos interesados en saber qué espacio se genera con R1 y R2, podemos escribir la siguiente expresión general que nos ayuda a determinar qué es lo que se puede generar con estos dos renglones. Observen que si hubiera más renglones en la matriz A, entonces se tendría que agregar estos términos en el lado izquierdo de la igualdad como más A3 por R3, más A4 por R4 y así sucesivamente. En el lado derecho de esta expresión siempre aparecerá lo que se va a generar. En este lado de la expresión siempre va a aparecer lo que se va a generar. En este caso significa que se puede generar todo R3, y este vector representa R3 o bien puede ser un subconjunto de R3. La interpretación de esta expresión es la siguiente. Si para cualquier valor dado a X, Y, Z se encuentran los escalares A1 y A2, entonces podemos decir que R1 y R2 generan a todo R3. Es decir, en el lado derecho de esta ecuación siempre aparece lo que se va a generar. Sin embargo, sabemos que para generar R3 forzosamente se requieren tres vectores. Por tanto, de antemano sabríamos que con los dos vectores que estamos presentando no tenemos posibilidad de generar R3. Pero ahora surge la siguiente pregunta. Si con R1 y R2 no se puede generar todo R3, ¿será posible generar con R1 y R2 un subconjunto de R3? Y para responder a esta pregunta necesitamos saber cuál es la solución de los escalares A1, A2 para la expresión que hemos formulado en esta ecuación. Para esto, para encontrar la solución con respecto a A1 y A2, tenemos que seguir unos pasos que seguramente ustedes ya conocen para plantear un sistema de ecuaciones como el que se muestra aquí, donde A1 y A2 son las incógnitas. Observen cómo esta expresión le hacemos un poquito de álgebra y llegamos a esta expresión que tenemos aquí, donde A1 y A2 son las incógnitas. Derivado de esto, escribimos la siguiente matriz aumentada y sin dar mayores detalles, también realizamos de una vez la reducción gaussiana correspondiente. De esta manera, una vez que tenemos la matriz aumentada reducida, de esta matriz que tenemos aquí, la podemos pasar en términos de ecuaciones y es justamente lo que tenemos
en el lado izquierdo de la pizarra. Lo que tenemos en el lado izquierdo es entonces esta matriz aumentada reducida, pero escrita en términos de ecuaciones. Como nosotros deseamos construir el espacio generado por los renglones, debemos escribir cuáles son las condiciones para que este sistema de ecuaciones tenga solución. Como podemos ver en las ecuaciones 1 y 2, se puede obtener el valor de A1 y A2 para cualquier valor de X y Y, perdón. Sin embargo, en la tercera ecuación tenemos una restricción que también debe cumplirse si se desea que el sistema de ecuaciones completo tenga solución. La restricción a la que nos estamos refiriendo es a esta expresión que tenemos aquí. Y nosotros podemos identificar muy fácilmente las restricciones cuando todo el lado izquierdo de la matriz se me hizo 0 o todo un renglón se me hizo 0, como en el caso que tenemos aquí. De esta manera, la forma más simple para escribir el espacio generado por los renglones RA es escribir que RA es el conjunto de los vectores. RA es el conjunto de los vectores y aquí vamos a escribir entonces el vector XYZ, que era el vector que se encontraba a la derecha de la condición que escribimos inicialmente. Y a continuación le pondríamos tal que se cumpla la restricción que encontramos en el sistema. Es decir, esta es la manera más fácil de construir mi espacio de los renglones. Simplemente escribo el vector que tengo a la derecha de mi condición y en la parte de la derecha, en esta parte de aquí, lo que tengo que escribir son todas las restricciones que aparecen. En este caso solamente aparece una. Si existieran más restricciones, tendrían que aparecer ahí separadas por comas. En nuestro caso solamente tenemos una restricción que nos queda menos 5 tercios de X más 2 tercios de Y más Z igual con 0. Observen que este espacio de los renglones, que es el conjunto que se genera por R1 y R2, también lo podemos escribir en otra apariencia y esto ya lo hemos hecho en otros ejercicios. Simplemente de la restricción despejamos una de las variables, en este caso vamos a despejar Z, y al despejar Z podemos volver a escribir entonces ahora, el espacio de los renglones simplemente como XY y en el espacio de la Z voy a escribir la restricción que tengo. Y ya nada más escribo tal que X y Y pertenece a los reales. Y lo que tengo aquí finalmente es entonces el espacio de los renglones de la matriz que estamos nosotros analizando. Ahora, observen que un paso clave para la obtención del espacio generado por los renglones es la identificación de las restricciones. Como lo comenté hace un rato, la forma más fácil de identificarlas es que cuando todo el lado izquierdo de la ecuación es 0, como en el caso que todavía se alcanza a ver aquí, cuando todo este renglón se me hace 0, automáticamente esta ecuación me está generando una restricción. Si ahora nos proponemos calcular, si ahora lo que nos proponemos calcular es el espacio de las columnas de la misma matriz, haríamos un procedimiento muy similar. Pero antes de eso, vamos a determinar cuál sería la dimensión de RA como un ejemplo adicional. Si nosotros deseamos encontrar cuál es la dimensión de RA, podemos observar directamente de esta RA, podemos directamente intuir una base para RA y podemos ver que estos dos vectores que tenemos aquí califican para ser una base de RA. Por lo tanto, la dimensión de RA, la dimensión del espacio de los renglones, es simplemente 2. Y ahora, sí, nos vamos a dirigir a tratar de obtener entonces el espacio columnas del mismo ejemplo que manifestamos anteriormente, que es esta matriz A, es exactamente la misma que ya habíamos mencionado, pero ahora lo que queremos hacer es calcular el espacio de sus columnas y en este caso también nos piden calcular la dimensión del espacio de las columnas. A diferencia del caso, bueno, aquí como podemos ver en este caso tendríamos 3 columnas, porque la matriz que tenemos aquí la tendríamos que separar en C1, C2 y C3, como las estoy marcando justamente ahorita. Y entonces aquí tendríamos 3 columnas. A diferencia del caso anterior, en el lado derecho de esta expresión, cuando nosotros ya queremos plantear la expresión general para ver qué es lo que me pueden generar estas columnas, vemos que ahora lo que tenemos en el lado derecho es un vector de R2, porque si analizamos
cómo son los tamaños de las matrices del lado izquierdo, pues lo correspondiente es que en el lado derecho tengamos un vector con dos posiciones. Entonces, de manera similar, aquí lo que podría generar, y apenas estoy por demostrarlo, lo que podría generar sería R2. Y si no puedo generar R2, me gustaría saber qué es lo que podría yo generar. Entonces, establecemos el sistema de ecuaciones también correspondiente, donde las incógnitas en este caso sería A1, A2 y A3, y asimismo escribimos la matriz aumentada correspondiente. No voy a dar muchos detalles de todo este procedimiento porque se supone que ya lo hemos trabajado en otras ocasiones, y entonces llegamos como resultado preliminar a entonces una matriz aumentada de este tipo, donde sabemos que lo que queremos encontrar es cómo se comporta la solución de A1, A2 y A3. Al realizar la reducción gaussiana, que es la matriz que presentamos a la derecha, esa ya es la reducción de esa matriz, podemos ver que en este caso no hay ninguna restricción, no hay ningún renglón completo que se me haya hecho cero. Entonces, observen que en este caso, cuando yo paso esta matriz aumentada a ecuaciones, puedo yo concluir que para cualquier valor dado XY en el lado derecho, puedo obtener entonces A1, A2 y A3 con un número infinito de soluciones. Esto quiere decir que estos vectores generan a todo R2. Cuando no hay restricciones, como en este caso, se dice que el espacio generado por las columnas es automáticamente el espacio que se encuentra a la derecha de la condición que estamos analizando. Esto es, escribimos que CA, el conjunto de las columnas, es el conjunto generado por C1, C2 y C3, va a ser igual entonces al conjunto de los vectores XY, tal que X y Y pertenecen a los reales. En este caso, debido a la conclusión que obtuvimos, sí podemos generar todo R2. Sí, continuamos. Y aquí está justamente la conclusión. Como para cualquier valor que tenga X y Y en el lado derecho de las ecuaciones, siempre es posible encontrar los escalares A1, A2 y A3 con un número infinito de soluciones, entonces estos vectores generan a todo R2. Y de nueva cuenta, en la parte de hasta abajo, ya tenemos escrito cómo nos queda entonces nuestro espacio de las columnas. Este sería entonces el espacio generado por las columnas. Si en un tercer ejemplo o en un ejemplo derivado de esto, bueno, en este mismo ejemplo también nos piden conocer cuál es la dimensión de CA, automáticamente nosotros sabemos que la dimensión de un conjunto es entonces el número de vectores de una base de ese conjunto. En este caso sabemos que dos vectores son los que forman una base para R2 y entonces automáticamente decimos que la dimensión de CA es 2. Recordemos que una base, por ejemplo, para R2 y por eso es que agregamos esta notita en esta parte de aquí. A continuación, lo que vamos a hacer es presentar entonces un teorema asociado a todo lo que hemos trabajado. Y el primero, bueno, el teorema que se presenta aquí nos dice lo siguiente: los espacios renglón y columna de una matriz tienen la misma dimensión. Como se pueden dar cuenta, lo que hicimos ahorita fue a una matriz le calculamos el espacio renglón y después el espacio columna, y como vimos, efectivamente ambos tienen la misma dimensión. Esto en este ejemplo no es una coincidencia. Para cualquier matriz a la cual le queramos calcular la dimensión de su espacio columnas y la dimensión de su espacio renglones, la dimensión siempre va a ser la misma para esa misma matriz. Por otro lado, ya en la definición tenemos lo que es de interés desde un inicio, que era cómo calcular el rango de una matriz A. Si recuerdan, ese era el título del tema que estamos manejando. Y dice entonces que el rango de una matriz A es la dimensión ya sea de su espacio renglón o de su espacio columna, y se denota como el rango de A. Con esta definición y con el teorema que tenemos, pues podemos determinar la última expresión que tenemos aquí, donde dice que el rango de una matriz A, pues de manera directa, puede ser la dimensión de su espacio renglones o bien la dimensión de su espacio columnas.
Y entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, calcular el rango de la matriz de los ejercicios anteriores, pues simplemente podríamos decir que el rango de esa matriz A es directamente 2, porque como vimos, la dimensión del espacio renglón y del espacio columnas, ambos fue 2, y entonces el rango de la matriz A, en este caso, es 2. Observen entonces que si se desea calcular el rango de una matriz, es suficiente con calcular el espacio de los renglones o el espacio de las columnas. No es necesario hacer los dos cálculos para calcular el rango. En este video se calcularon ambos cálculos para ilustrar la propiedad de que para una matriz las dimensiones del espacio columna y renglón son iguales. Bueno, pues eso sería la conclusión de nuestro tema. Muchas gracias por su atención.